Papá siempre decía que tenía ojos de cielo nublado. Hoy son solo lluvia. El ataúd de madera oscura contrasta con las flores blancas que eligió Lina. Ella siempre supo qué hacer. La hija perfecta, la hermana ejemplar, la mujer que todos admiran. Y yo soy solo Alice, la que llora escondida en el baño de la funeraria mientras intenta procesar no solo la muerte de papá, sino la muerte de todo lo que creía que era verdad. Los encontré a los dos ayer, Antonio y Lina, en la oficina de papá, de todos los lugares. Mientras elegía la ropa para vestir a mi padre por última vez, ellos se intercambiaban besos y promesas en el lugar que siempre fue sagrado para nuestra familia. El anillo de compromiso pesó en mi dedo como si estuviera hecho de concreto y no de oro. No grité, no lloré, solo me quedé allí, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. Cuando me vieron, Lina enderezó el vestido negro como si solo estuviera arreglando una prenda cualquiera. Antonio se palideció. Alice, ¿puedo explicar que mientras yo cuidaba de papá en los últimos meses corriendo entre el hospital y casa, ellos construían esta relación obscena a mis espaldas? La muerte huele a lirios y café frío. Personas que apenas conocíamos vienen a estrechar nuestras manos y decir cómo papá era un hombre admirable. Lina recibe las condolencias con esa dignidad estudiada, los ojos rojos de un llanto que no sé si es real. Cuando nuestras miradas se cruzan, veo algo que nunca había notado antes: miedo. Mi hermana tiene miedo de mí ahora, de cómo reaccionaré, de cuándo hablaré. Antonio mantiene distancia, circulando por el salón como un fantasma culpable. A veces, nuestros ojos se encuentran, y es él quien desvía la mirada primero. 5 años juntos, 2 de compromiso, y nunca imaginé que pudiese traicionarme, mucho menos con mi propia hermana. Lo peor no es la traición, es darme cuenta de que quizá nunca he sido la prioridad de nadie, ni de papá, que siempre miró a Lina con más orgullo, ni de Antonio, que juró amor eterno mientras deseaba a otra. Durante el velorio, mamá me llama para ayudar con los preparativos de la recepción después del entierro. En la cocina, lejos de las miradas, ella toma mi mano. Estás rara, hija. Casi le cuento todo. Pero ¿cómo destruir el mundo de una mujer que acaba de perder a su marido? Es solo el cansancio, mamá. A la mañana siguiente, enterramos a papá. La tierra cayendo sobre el ataúd suena como pequeñas explosiones en mi corazón. Mientras todos lanzan flores, yo lanzo mis últimas lágrimas. No por el padre que perdí, sino por la vida que pensé que tenía. En casa, organizando sus pertenencias, encuentro una llave pequeña escondida en un libro. Abre el cajón del escritorio que siempre ha estado cerrado. Dentro, una carta dirigida a mí, con la fecha de hace 3 días, un día antes de su muerte. Lina entra en la oficina en ese momento, ve la carta en mi mano y se palidece. ¿Dónde encontraste eso? ¿Qué sabes de esto, Lina? Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenan de un pavor que nunca he visto. No la abras, Alice, por favor. La carta pesa en mi mano como una bomba a punto de explotar. Me doy cuenta entonces de que papá podría haber sabido más de lo que demostró, y que algunos secretos son tan devastadores que ni siquiera la muerte puede mantenerlos enterrados. La carta en mi mano tiembla. La mezcla de miedo y duda me paraliza, como si el aire denso de la habitación me estuviera sofocando. Lina corre en círculos, tratando de esquivar lo que está a punto de revelarse. La miro, y por un momento, todo parece imposible: la traición, el dolor, y ahora esta carta que puede ser la clave para un abismo aún más profundo. No la abras, Alice, por favor. La súplica de mi hermana resuena en mi cerebro como un canto de sirena, algo que puede salvar o hundir. Siento mi corazón martillar en mi pecho. Su voz, que generalmente es tan firme, tan llena de autoridad, suena quebrada, como un vidrio a punto de hacerse añicos en dardos. ¿Por qué?, pregunto, la rabia comenzando a mezclarse con la confusión. Cada segundo que pasa aumenta la tensión. La sala que antes era un santuario, ahora es un campo de batalla, y Lina está en su centro. «Porque no estás lista para escuchar esto», murmuró, pero ya no creía en sus palabras. ¿Lista para escuchar qué, Lina? ¿Que me traicionaste? ¿Que nuestro padre me ha escondido secretos inconcebibles? Estoy cansada de sentirme impotente. Levanto la carta entre nosotros, como si la simple presencia de ella fuera el cordón umbilical que me mantendría unida a la verdad. Entonces algo cambia. Lina da un paso al frente, y por primera vez veo no solo el miedo sino un destello de determinación en sus ojos. ¿Realmente quieres saber? Entonces escucha. Esa carta tiene todo lo que no quieres saber. Ella duda, la respiración pesada.
¿recuerdas al tío Jorge, ese que desapareció hace años? La verdad es que no desapareció por casualidad. La idea de Jorge emergiendo de un pasado sombrío podría haber sido tan lejana como un recuerdo de infancia perdido. Lo último que escuché de él fue sobre un accidente, una ilusión cauterizada en el tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Estaba involucrado en algo peligroso, Alice. Y nuestro padre, hizo cosas para mantenerlo lejos de nosotros. Esas cosas, un vacío se forma a mi alrededor, y por un instante pierdo la noción del espacio y del tiempo. Lina solo puede estar hablando de su padre, el hombre que se erguió por encima de todos, que siempre llevó el peso de la moralidad y la integridad. El hombre que me crió y que ahora estaba dentro de un ataúd oscuro. Entonces, ¿estás diciendo que tuvo un papel en todo esto? Siento que la realidad se desmorona como un castillo de naipes. Sí, la respuesta es un susurro. Y no es solo eso, Alice. La carta también te menciona a ti. Refleja una elección que nuestro padre hizo, una elección que te afecta más de lo que imaginas. En ese instante, una incertidumbre plana invade el espacio entre nosotras. La revelación está a punto de desgarrar el tejido de lo que creía saber. No sabía qué esperar, pero sabía que no estaba lista. Con la determinación en las palabras de Lina, una nueva posibilidad emerge. ¿Y si la traición no era solo de Antonio? ¿Y si la verdadera desviación había venido de más cerca de lo que pensé? Dame eso. La urgencia se apodera de mí, y la presión del momento se vuelve pesada como plomo. Dime. Ella duda por un segundo, pero el sonido de la puerta abriéndose detrás de nosotras rompe la tensión. Mamá entra. Su mirada barría la oficina en busca de nosotras. El pánico danza en su rostro, y todo parece encajar. El temblor en su voz me hace despertar a la realidad. ¿Qué está sucediendo aquí? Y con esto el juego cambia. Los secretos no pueden guardarse para siempre, y la pequeña llama de respuestas que estaba a punto de encender ahora arde más intensamente que nunca antes. Justo cuando todo debería revelarse somos interrumpidas, y el ciclo se cierra de manera traicionera. ¿Qué quedará cuando las cenizas no se asienten? Una tormenta de secretos a punto de desarrollarse, un universo de dudas que esperan respuestas. La tensión en la sala aumenta como un vapor que no se disipa. Mi madre, con la mirada confundida, parece haber dado cuenta de que lo que está a punto de ser revelado no es solo un desvío familiar, es la delgada línea entre el amor y la traición, entre la verdad y las mentiras que nos rodean. Siento que su frase resuena y un silencio denso se instala. Es como si el aire se hubiera convertido en un líquido espeso, dificultando la respiración. La miro y siento que la rabia y la desesperación van a explotar en cualquier momento. Habla mamá. Su confesión llega en un susurro, como un eco de algo muy antiguo y enterrado. Mis manos tiemblan involuntariamente hacia la carta. Sobre el tío Jorge, sobre secretos, tu padre. Su voz falla y sus palabras dejan un sabor amargo en la boca. Peligro. ¿Qué estás diciendo? La angustia crece. Lina, ahora pálida, observa la batalla que se desarrolla y el deseo de verdad en sus ojos se ahoga en miedo. La campanilla de la puerta suena como una señal de que el mundo exterior no se ha detenido. La presión me consume y decido ignorar la interrupción. Estoy a punto de abrir la carta. Debe haber alguna verdad allí que nos una o que destruya este entramado de mentiras. Pero antes de que pueda actuar, la conexión va más allá de lo que esperaba. Una voz conocida irrumpe desde el exterior, y el corazón se acelera. Es el detective Hugo, el amigo de papá, y entra rápidamente, con el rostro serio y preocupado. Siento que mi estómago se revuelve. Gideon, nuestro vecino, siempre ha sido un aliado, pero esto cambia todo. Mirando alrededor, comprendo que no está aquí solo para dar el pésame. Él pasa junto a mí, y hay un fragmento de miedo en sus ojos que toca algo profundo en mí. Papá no murió solo por estar enfermo. Tenía información que, el mundo a mi alrededor se desmorona. Las palabras muelen en mi boca. La voz vacilante de Hugo se convierte en una burla cruel entre todas las frases que resuenan en el aire. Sobre el juego en el que tu padre se involucró, fue algo más allá de lo imaginable. Jorge no desapareció. Con cada palabra, las piezas encajan, pero de manera incorrecta, distorsionadas. La palabra pesa. ¿Por quién? Papá tenía muchos enemigos. Antonio, que había estado observando en silencio hasta ese momento, finalmente abre la boca. Lo hizo por nosotros. Pero lo que me sorprende es la forma en que sus ojos evitan los míos. Hay una culpa más profunda que un simple desliz. La pregunta sale como un atropello directo,
y la expresión de su rostro se contrae en un gesto de defensa. La rabia crece, calor y frío se mezclan en un frenesí de emociones, y es en ese momento que algo en mí se rompe. Ya no soy solo Alice, la hija que llora en el baño. Antes de que la revelación pueda establecerse, una noticia final y aterradora arroja todo al caos. El teléfono de mi madre suena, un sonido agudo que hiere el aire pesado. Es la policía, dice ella con una voz indeseable. ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué quieres decir con la revelación de un crimen se convierte en la punta del iceberg? Un lamento en su voz provoca un instante vertiginoso de revelaciones. Lo que está escondido, enterrado, es solo el comienzo. La vida entera construida sobre secretos que fueron cosidos en un manto de dolor, grita Lina en un desespero que resuena. Y así, en el ojo del huracán, las verdades se entrelazan, y la carta en mi mano me parece un artefacto sonoro, a punto de liberar secretos que no solo pueden ser de la familia, sino algo mucho más visceral. La tormenta se avecina, los lazos son más sutiles, y como peces fuera del agua, todos estamos a punto de ahogarnos en los secretos de un pasado que nunca imaginé que afectaría tanto nuestra vida. Y mientras la puerta se abre, y los uniformes se filtran por la sala, me doy cuenta la verdad, con su máscara de dolor, no solo es devastadora, es la única arma que nos queda, y al mismo tiempo, el catalizador para todo lo que aún está por venir. La puerta se abre con un chirrido, y las pulseras de mi madre tintinean como campanas en una mañana de domingo. La tensión en la sala aumenta, y me pregunto si el mundo afuera realmente existe, o si estamos atrapados en una burbuja a punto de explotar. El detective Hugo, con los ojos pesados de preocupación, avanza, infundiendo el ambiente con una aura de urgencia que no puedo ignorar. Necesitamos hablar, dice, y sus palabras resonan en la sala como un tambor distante, señalando que algo más allá de lo que mis sentidos ya han aprendido está a punto de ser revelado. Con cada paso que da, siento la gravedad de la situación pesando sobre mí. ¿Qué sabes? La rabia se mezcla con la confusión y siento la indignación ardiendo en mi pecho. Él hesita, y el silencio raspa. Mis manos se aprietan en la carta. Cada segundo que pasa es como un minuto más en el desenlace de una tragedia. Y entonces, en un momento de coraje, Hugo se endereza. Hay cosas que él hizo, secretos que guardé, que nos ponen a todos en peligro. La verdad no es solo sobre lo que tuvo que enfrentar antes de morir. Mi mente giraba. ¿Qué podría ser tan urgente, tan aterrador, que mi padre no tuvo tiempo de contarme? ¿Qué había más allá de las traiciones y del dolor que ya eran insoportables? Lina, ¿recuerdas algún detalle sobre el tío Jorge que pareciera fuera de lo normal? Su pregunta parece surtir efecto en Lina, que ahora está visiblemente nerviosa. Solloza, su rostro una máscara de pánico. Él desapareció. Hugo aprieta los labios, como si estuviera decidiendo si debe o no continuar. Lo que no saben es que Jorge no estaba solo. Él pertenecía a un grupo, algo peligroso que estaba involucrado en negocios muy oscuros. La intensidad de sus palabras hace temblar la sala. Mientras procesaba esto, un golpe fuerte reverberó por la casa, como un tifón acercándose, y entonces ocurrió, el peso de la realidad envolviendo a cada uno de nosotros. Mi padre en su amor, no solo se sacrificó, quizás se vio involucrado en algo que lo destruyó. ¿Qué más escondió? ¿Qué realmente conocía de él? El timbre se transforma en una sinfonía de risas y voces, pero ninguna de ellas parecía encajar en nuestro dolor. La policía está golpeando, grita Lina, y su desesperación me golpea como una bofetada en la cara de la realidad. Grita Hugo, su expresión revelando el terror que sabe que está a punto de instalarse en nuestro hogar. Pero antes de que pudiéramos pensar en una salida, la puerta se abre de golpe y otra figura aparece, un hombre alto, de facciones conocidas, cabello oscuro y desordenado, pero los ojos, esos ojos, cargaban una mezcla de dolor y rabia. La palabra sale como un susurro, un eco de mis miedos más profundos. Tío Jorge, el fantasma del pasado, el hombre que habíamos enterrado en memorias arraigadas, ahora de pie ante nosotros, vivo, respirando, pero envuelto en un aire de gravedad insoportable. No tienen idea de lo que sucedió, lo que su padre hizo para mantenerme fuera del camino. Su voz es ronca, y en esas palabras siento un veneno deslizándose. Él no impidió que me hicieran un sacrificio. Todo el aire en la sala desaparece. Cada certificado de defunción, cada lágrima derramada, todo se junta como un rompecabezas distorsionado. Las líneas que separaban amor y traición, verdad y mentira,
ahora se desvanecen en un borrón caótico, y comprendo que la traición viene de más cerca de lo que imaginaba. No es solo Antonio o Lina, es algo que permea toda nuestra historia familiar, algo que explotará todas las ilusiones. En ese mismo momento, la sala parece girar, y lo único que quedará es la pregunta: ¿cuánto de esto ya estaba escrito en nuestras vidas? La historia que pensábamos conocer acaba de hacerse añicos, y el camino por delante, que pensaba que era uno de los secretos iluminados, ahora parece una oscuridad densa e imprevisible. Y así, siento que la batalla apenas ha comenzado. La tensión en la sala se volvía palpable. Jorge, mi tío, estaba allí, vivo, y su semblante carga de dolor que nunca supe describir. Las palabras que salieron de su boca aún resonaban, como una pesadilla que se materializaba. La verdad que envolvía a mi padre ahora parecía un velo que se deshacía, revelando un abismo de secretos y traiciones. No sabes lo que está a punto de suceder, dijo Jorge, y su voz llevaba la gravedad de una advertencia, pero yo no entendía. Lo que hizo para protegerme tenía sus motivos, pero no era lo que piensas. La desesperación se instaló en los ojos de Lina, y el derrame de toda la culpa o miedo que sentía ahora flotaba en el aire como humo. Finalmente se movía, intentando encontrar una palabra, un gesto, cualquier cosa que pudiera aminorar ese caos que comenzaba a girar a nuestro alrededor. El temblor en sus manos era visible. No puedes decir eso, Jorge, mi padre siempre fue un hombre bueno. Las palabras, aunque en protesta, sonaron increíblemente frágiles como cristal a punto de romperse. Pero Jorge, con una mirada severa, no se dejó afectar. Bueno, tu padre estuvo involucrado en algo tan profundo y corrosivo que nunca podrías entender. ¿Sabes lo que le sucede a quien intenta escapar? Desaparecen, y eso es lo que me sucedió a mí, exclamó, la urgencia en sus palabras mezclándose con un riesgo evidente. Mis manos se apretaron involuntariamente alrededor de la carta, ahora caliente contra la piel. Una parte de mí quería creer que todo lo que decía Jorge era una manipulación, pero cada fibra de mi ser también quería saber la verdad. Pregunté, la ira comenzando a mezclarse con un rastro peligroso de ansiedad. Jorge dio un paso adelante y su mirada fija parecía escanear mi corazón en busca de una respuesta que no sabía dar. Tu padre no fue solo un hombre de negocios, tomó decisiones y yo perdí la vida por eso, pero el verdadero motivo por el cual estoy aquí es para advertirles. Entonces Jorge sacó un pequeño objeto del bolsillo de su abrigo. El brillo metálico reflejaba la luz con un tono amenazador. La sala se congeló. Era una llave antigua, desgastada, cubierta de marcas del tiempo. Eso me conectó con todo. Tu padre nunca pretendió que la encontraras, pero ahora es nuestra única oportunidad de desentrañar la verdad. Antonio, que hasta ese momento se mantenía en un rincón como un espectro, finalmente habló, su voz rompiendo el silencio. ¿Por qué tienes eso, Jorge? ¿Qué más no me contaste? Había un destello de desesperación en su mirada, como si las revelaciones comenzaran a agrietar las paredes de la lealtad que pensaba tener. Pero antes de que Jorge pudiera responder, un galope de botas pesadas resonó en el exterior. El sonido de sirenas a lo lejos hizo que mi corazón se disparara. «Están llegando», gritó Lina, un pánico juvenil desbordando su voz. Lo único que tenía sentido era la necesidad de huir, de escapar. «Necesitamos irnos», ahora, ordené, la adrenalina pulsando en mi sangre. Pero Jorge se mantuvo firme. «No, tú necesitas quedarte. La llave no es solo una llave. Esconde algo, algo que puede cambiarlo todo». El peso de sus palabras reverberó en mí, y mientras miraba la expresión de choque en los rostros a mi alrededor, una nueva verdad comenzó a formarse. Pero, en medio de la confusión, la puerta de enfrente se abrió de golpe y una figura imponente entró. Era la detective Jacqueline, con los ojos intensos y la determinación de quien no acepta respuestas. «¿Dónde está Jorge? Necesitamos hablar sobre lo que sucedió hace años». El clima se intensificó, y la verdad, que en momentos parecía casi al alcance de la mano, ahora se escapaba como arena entre los dedos. La detective miró a mi tío, y el reconocimiento cruzó su mirada. «¿Tú? Tú estás aquí, después de todo lo que pasó». En ese instante, me sentí como un testigo de una tormenta a punto de desatarse. El choque de verdades y mentiras se volvía cada vez más intenso, y una terrible posibilidad comenzó a formarse. ¿Y si Jorge estaba involucrado en mucho más que un pasado oscuro? ¿Y si la conexión entre él y mi familia era más intrincada, más devastadora de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar?
Todos están escondiendo algo. Necesitamos resolver esto antes de que la verdad salga a la luz, susurró Jacqueline, y sus palabras se convirtieron en una sentencia afilada que cortaba el sentimiento de seguridad que aún quedaba. Con un salto, el ambiente giró, y para mí, quedó claro la revelación de un secreto podría no solo disolver lo que aún nos unía, sino transformar todo el peso de nuestra historia en una nueva forma aún más devastadora. Y en ese momento, la llave que Jorge sostenía no era solo para descubrir el pasado, sino que podría muy bien ser el portal a una realidad en la que nada sería como antes. La sala pareció comprimirse, y una irritante lógica se formaba, lo que estaba a punto de ser revelado podría destruirlo todo. Mientras sostenía la llave, me di cuenta de que la verdad que se avecinaba era la tormenta que siempre temí. Ahora, más que nunca la pregunta brillaba como un incendio a punto de explotar. ¿Hasta dónde irías para proteger tu propia verdad? La primera cosa que noté cuando se apagó la luz fue el silencio. Era un silencio denso, sofocante, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración, a la espera de lo que estaba por venir. Los susurros se convirtieron en ecos distantes, y en la penumbra, el corazón latía como un tambor de guerra, avisando que algo, cualquier cosa estaba a punto de suceder. Y cuando la puerta se abrió de nuevo, todo se agitó como si un huracán estuviera a punto de barrer nuestra realidad. Una sombra se proyectó, más grande y más aterradora de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Era el viejo Ricardo, el amigo de toda la vida de papá, y no se veía nada bien. Sus ojos estaban desorbitados, brillando con un terror que desbordaba cualquier explicación. Alice, Lina, todos ustedes hagan lo que puedan. El nombre él flotó en el aire, una sombra hecha de suposiciones y miedos que se alternaban ante nosotros. El corazón se disparó. ¿Quién?, pregunté, pero Ricardo no respondía. En lugar de eso se alejaba, gesticulando frenéticamente como si intentara salvar una vida, o tal vez un alma, que ya estaba perdida. La confusión se apoderó de nosotros. Miré a Jorge, que tenía las palmas sudorosas, dudoso, como si una parte de él estuviera esperando lo que iba a desarrollarse, y otra parte quisiera correr lejos. Lina, visiblemente pálida, apenas sostenía la respiración. La detective Jacqueline se mantuvo firme, su expresión de determinación ligeramente tambaleándose. Exigió, y por primera vez, su voz amenazó con traicionar una fracción de nerviosismo. Ricardo se desmoronó como una marioneta cortada de sus hilos, temiendo que cada una de sus palabras se convirtiera en una bomba a punto de explotar. Lo que vi no era solo sobre el pasado de ustedes, lo que testifiqué sobre su padre. Él no era simplemente un hombre que hizo acuerdos para proteger a la familia. Había algo más. Él estaba en el centro de algo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Los que han vuelto. El terror y la confusión comenzaron a mezclarse en algo abrumador. El aire en la sala parecía vibrar, y cada segundo nos llevaba más profundo en la oscuridad. Aquellos con quienes se involucró nunca fueron solo una pandilla o algo así. Había una organización, una red secreta. Dios mío, Alice, no se detuvieron hasta que todo colapsó. Y cuando dijiste que él estaba en el juego, Ricardo finalmente parecía lo suficientemente desesperado como para soltar eso. Era como si una nube de caos flotara sobre nosotros, tragando nuestras certezas en un torbellino de sombras. El silencio se extendió, y la percepción de que no estábamos moviéndonos en un campo seguro se instaló. Y así, con la tensión creciendo, la antigua llave que Jorge tenía en manos comenzó a brillar, casi como si estuviera llamando la atención de todos. La sala parecía vibrar con su presencia. El tiempo se desaceleró. Me volví hacia Jorge, la necesidad de respuestas feroz. Pero antes de que pudiera responder, el estruendo de botas pesadas se escuchó nuevamente a lo lejos. Esta vez no eran solo los policías, eran los hombres de la organización, aquellos que buscaban lo que mi padre había escondido. Esa revelación sorprendió mi espíritu desprevenido, y todo comenzó a suceder a un ritmo alucinado. Mientras la puerta se abría lentamente, revelando figuras encapuchadas que transmitían una aura amenazadora, Jorge se lanzó hacia adelante, rodeándonos como un escudo. La llave, Alice, dámela ahora. Dudé. El peso de la decisión estalló como un globo, y una ola de dudas y miedos rodeó mi corazón. Pero en ese instante, algo en el fondo de mi mente soltó un grito de esclarecimiento. Entonces, de la nada, una voz familiar resonó. Era la voz de Sofía, mi abuela. Entró en la sala con una presencia que mezclaba poder y fragilidad, y en su mano una cuchilla, la mirada como un sol negro. El choque fue grande. ¿Qué estaba sucediendo?
Había un terror más profundo desarrollándose ante mí, una conexión entre nuestra familia y aquellos que nos perseguían. La abuela, con su mirada cortante, llevaba secretos que podrían hundir nuestro mundo más allá de lo que ya se había hundido. Y mientras las sombras de la organización criminal rodeaban la entrada, mi vida pendía de un hilo tenue vacío de esperanza. Y allí estaba yo, con la llave en mano, y la pregunta resonando dentro de mí con un peso insoportable: ¿hasta dónde iría para proteger a aquellos que amaba? La escena se transformaba, cambiando de un drama familiar a una prisión hecha de secretos, traiciones y un pasado que nadie estaba listo para enfrentar. Un miembro de la sombría organización puso un pie en la puerta, y con él un futuro inmemorial. ¿Qué vendría a continuación? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que el verdadero enemigo puede ser aquel que lleva la misma sangre, y mientras la hoja de la verdad se profundizaba, mi mente no podía dejar de preguntarse: ¿quién era realmente mi padre? La respuesta estaba a punto de desmoronar todo. La sala estaba llena de tensión, una olla a presión a punto de explotar. El brillo de la llave que Jorge sostenía cortaba el aire como una advertencia sombría, y sentía que en un instante todo podría cambiar. ¿Qué estás diciendo, Jorge? ¿Qué más escondieron tú y mi padre? Necesitaba respuestas, no esta telaraña de confusión que me envolvía como una niebla. Sobre lo que realmente ocurrió con Jorge, con lo que tu padre me pidió. Tiene algo que ver con tu vida, Alice. Y eso puede cambiarlo todo. Los ojos de Jorge se fijaron en mí, una mezcla de desesperación y algo que no podía identificar. Era una mirada profunda, su carga visible como una sombra eterna. ¿Sobre qué? ¿Qué tipo de vida? Dime. El miedo se transformaba en rabia, y el caos finalmente estalló. Los golpes en la puerta se intensificaron. Un grito de Lina cortó la tensión. Ellos están aquí. Era demasiado tarde. Las voces del lado de afuera aumentaban como un coro de alerta. El sonido de botas pesadas presagiaba la entrada de personas que estaban allí para reescribir nuestra historia. Y antes de poder procesar la gravedad de ese momento, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de policías y entre ellos una figura femenina que conocía bien, la detective Jacqueline. Avanzó, sin detenerse, sus ojos ardían con una presión que parecía querer devorarnos. Jorge, necesitas venir con nosotros. Las palabras sonaron como acero frío, cortando los lazos que todavía nos mantenían unidos. No puedo ir, respondió, la voz temblorosa, pero valiente. Y allí, en un segundo, la fugacidad de la libertad se volvió más pesada de lo que podía soportar. El peso de la verdad, secretamente escondido bajo el velo de la normalidad, estaba ahora a flor de piel. No se trata solamente de ti, Jorge, insistió la detective, y bajo la presión de su autoridad, pude ver la tormenta dentro de él. Esto involucra a Alice y Lina. Tu padre ya no es un impedimento, y tenemos que saber lo que hizo. Mi mirada se cruzó con Lina, y el dolor en su rostro se convirtió en un espejo de lo que sentía. ¿Qué hizo?, pregunté, casi suplicando. Una idea horrenda comenzaba a formarse, una horrible posibilidad que no podía aceptar. No puede ser. Él no fue quien pensaste que fue, dijo Jacqueline, y esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Jorge parecía estar a punto de contestar, pero una transformación sutil ocurrió en su expresión. Miedo claro al enfrentar a la detective, y una comprensión repentina pasó por mí. La verdad estaba a punto de ser revelada de una forma que cambiaría todo lo que conocía. ¿Y si te dijera que Jorge estaba en la lista? La voz de la detective provocaba escalofríos en mi espalda. La lista de personas que tu padre tenía motivos para mantener en silencio. ¿Por qué crees que desapareció? No era solo para protegerte, Alice, era porque él mismo estaba involucrado en algo mucho más grande. El aire se volvió espeso. ¿Qué significa eso? El desespero abría una grieta bajo mis pies y me dejaba a merced de un abismo sin fondo. ¿Qué hizo que era tan terrible? En ese instante, la llave en la mano de Jorge parecía pulsar, en un magnetismo que atraía respuestas y horrores. Estaba a punto de descubrir una verdad que ni siquiera las paredes de la casa podrían contener. Entonces Jorge, con un grito ahogado, soltó: él no me traicionó. Era para ser una protección, una forma de salvarse. Y esas palabras fueron como un trueno en mi interior. La realidad tal como la conocía se derrumbó en un torbellino. Jorge me miró, y por un segundo, todo pareció congelarse. Alice, la verdad no se trata solo de traición,
Se trata de supervivencia. Y como si se activara por esta revelación, un grito resonó afuera. La gente se volvió en una ola colectiva, y el ruido del caos se transformó en una sinfonía de terror. Los policías estaban listos para actuar, pero antes de que cualquiera pudiera moverse, el suelo bajo nuestros pies tembló. Un destello deslumbrante pareció tocar cada rincón de la sala, y las paredes vibraron como si estuvieran a punto de desmoronarse. Entonces, todo fue envuelto en un estruendo de cristales rompiéndose, y el vidrio de la ventana estalló con un ruido ensordecedor. Mi cuerpo fue empujado hacia atrás por la fuerza de la explosión, mientras sentía el calor y el olor a humo correr por el aire, y la escena se convirtió en un torbellino implacable. Y en el corazón del caos, en medio de la confusión y el polvo, me di cuenta de que una nueva verdad estaba formándose. Las traiciones, los secretos y las promesas apiladas en sacos en las sombras de mi vida ahora estaban a la vista. Y mientras el polvo se asentaba, una voz familiar resonó en mi mente: la verdad nunca es simple, y el verdadero enemigo puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Y allí, entre los escombros de lo que quedó, un pensamiento profundo se enraizó: el verdadero juego apenas comenzaba. El polvo flotaba en el aire, un manto pesado que parecía absorber la vida a nuestro alrededor. La explosión retumbaba todavía en mi mente, y las voces de la detective Jacqueline y de Jorge resonaban como un mantra sombrío. ¿Qué verdades ocultas estaban enterradas? Son secretos que están a punto de emerger de una sepultura que la familia había cuidado cuidadosamente. Entonces, la puerta se abrió nuevamente, pero no era solo otro policía el que entraba. Un grupo de personas irrumpió en la sala, y la oscuridad de mi incertidumbre se iluminó por un instante. Allí estaba Sofía, mi abuela, con el rostro pálido y la mirada distante, como si hubiera cruzado un abismo solo para llegar hasta nosotros. Alice, su voz, frágil y desgarradora, como si intentara romper la cortina de humo que nos envolvía. No puedes creer lo que está sucediendo. Ellos, pero antes de que pudiera terminar la frase, Jorge interrumpió. No deberías estar aquí. Era una declaración cargada de pánico, su cuerpo recto como un paraguas en tormenta. Ella necesita saber, dijo Jacqueline, su voz mezclándose con la confusión. Y allí, me di cuenta de que todo estaba a punto de explotar en un caos mayor de lo que imaginaba. Las revelaciones que se escondían en las sombras ahora eran como corrientes, arrastrando todo hacia el fondo. Jorge le preguntó a Sofía, con una intensidad que parecía atravesar el espacio. Un murmullo inundó la sala, alimentado por un horror remoto. Que él no era solo tu hijo. No entendía. ¿Qué estaba insinuando Jorge? Mi corazón dio un salto en mi pecho mientras la confusión me envolvía como una densa neblina. La abuela respiró hondo, su expresión contorsionándose en una lucha entre el dolor y la revelación. Esto es ridículo, presioné, mientras las palabras se formaban en la punta de mi lengua como una herida abierta. La voz de Sofía perdió fuerza. Había organizado un acuerdo, lo que tu padre se involucró. La sala tembló con la intensidad de esa revelación, y el suelo bajo mis pies parecía desmoronarse. La traición y los secretos continuaban desplegándose como los pétalos de una flor marchita. ¿Qué quieres decir con acuerdo? Con cada palabra el horror crecía, haciendo que mi estómago se revolviera. Jorge avanzó un poco más, casi desesperado. Hace 8 años, tu padre tomó una decisión muy drástica. No solo estaba tratando de protegerlas, sino que se había involucrado con la mafia, y eso, el aire se detuvo, y por un momento el mundo se encogía en un profundo silencio. Sofía, di la verdad. ¿Sabías que él estaba metido con ellos? Sofía me miró, y en esa mirada vi aprendizaje y culpa, una lucha interna entre la lealtad y el dolor que podría destruir familias. No era para que supieras, querida. Hice un pacto de silencio. Lo hice por amor. El impacto de sus palabras fue como un golpe directo al alma. El amor, la seguridad, todo se desmoronaba a mi alrededor como si la verdad se hubiera convertido en un terremoto en medio de mi vida. Pero Jorge no cedía, y de manera inesperada, todo el peso de la sala se volvió hacia la carta que sostenía, pulsando con secretos. ¿Qué más había allí, oculto entre las palabras veloces y las promesas rotas? Es solo una carta. Pero mientras hablaba, una ola de desconfianza me empujó hacia el abismo antes inexplorado. ¿Qué podría contener realmente la carta? El clima se volvía denso, y la continuidad de la noche parecía penosa. Solo ahora me di cuenta de que lo que quería saber podría ser la línea que conectaba mi pasado con mi presente. No podía ver con claridad, pero la sensación era que había algo más sombrío al acecho,
algo que transformaría todo lo que me había hecho ser quien era. Mientras me preparaba para abrir la carta, un borde de tensión flotaba en la sala, una calma antes de la tormenta, y entonces, como si los dioses del destino quisieran intervenir, la luz se apagó. La oscuridad cayó como una cortina, y el sonido de pasos pesados llenó el aire, resonando con la gravedad de ese cambio. La luz de la linterna se encendió, revelando rostros chocados y aterrorizados en medio de la penumbra. Una voz emergió en la oscuridad, pero esto era solo la punta del iceberg. Lo que pensaba que era el clímax apenas se revelaba en una realidad distorsionada, donde la verdad y la mentira danzaban un baile mortal. Y allí, mientras la oscuridad parecía convertirse en una torrente al acecho, supe que lo que se aproximaba podría desmantelar todo. Lo que aún había allí, esperándome, era una tormenta de secretos, listos para ser desenfundados como una flecha de dolor. Resonó la voz, y el aire tragó un grito. El futuro que intentaba construir ahora estaba a punto de reducirse a cenizas. Lo que no sabía, lo que aún no se había contado, estaba al acecho, listo para florecer frente a mí como una flor cargando veneno. Y en el centro del caos, una certeza labró mi perspectiva: la línea que estaba a punto de cruzar estaba empapada de más secretos, y como un mar de dudas, esta tormenta exigía más de lo que podría imaginar.